Dios no quiere pandilleros en la iglesia. Dios quiere pandilleros en la iglesia. Dios no quiere alcohólicos en la iglesia. Dios quiere alcohólicos en la iglesia. I don't care what the people say. La gente te dice mi carácter. No, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo lo llevó a la cruz. El carácter de Cristo lo hizo resucitar. El carácter de Cristo le hace tener amor. El carácter de Cristo le hace tener bondad. El carácter de Cristo es lo que transforma la vida de una persona. Es verdad que yo vine disfrazado hoy a la iglesia, pero muchos también entran disfrazados con trajes de cristianos dentro de la iglesia. Se mantienen bajo una apariencia de piedad que no la tienen. Y una lengua tan contumaz que es cortante cuando hablan. Y dicen ser cristianos. Eso no es ser cristiano. Eso es demostrar o tener una apariencia que no es. Una transformación que no ha llegado. Un cambio que no ha sucedido. Cambiaste el jean por una falda. Y cambiaste el short y las chanclas por un traje. Pero no has cambiado el corazón para Jesucristo. Si todavía las cosas del mundo te atraen y las cosas del mundo te sostienen, no has cambiado. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, hace una transformación total, radical, donde el cambio de la persona se ve en su conducta, su comportamiento, su manera de vestir, su apariencia, su manera de hablar, hasta su manera de expresarse. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te dieron? Tomé cristomicina. Me enseñaron rodillón. Me enseñaron la palabra. En estos días me habló alguien. Hay mucha gente que escucha la radio. Quizá usted no quiere escuchar a su pastor, pero hay mucha gente que lo escucha. Y me llamaron de Brennan, un pueblo que está cerca de aquí. No sé si la familia vino en esta mañana. Y en estos días yo estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Y me llamó ayer y me dijo, pastor, yo quiero que me envíe esos mensajes que está predicando. Bueno, mándeme su correo. No tengo correo. Bueno, haga un correo y yo se lo mando por correo electrónico. Pastor, yo estuve en una iglesia como 5 años y no me enseñaron nada. Es verdad que uno puede ir a una iglesia que no te enseñan nada, pero cuando estás en una iglesia que te enseñan la sana doctrina, donde el pastor te está explicando punto por punto cómo debe de ser nuestra vida para Dios, no como yo quiero ser, sino cómo debe ser mi vida con Dios. Mucha gente se queda corta en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en congregarse, en santificarse, en reunirse, en obedecer. Se queda corta. No, yo ya acepté a Jesucristo. ¿Dónde está en la Biblia que tú aceptas a Jesucristo y vives como tú quieres? ¿Dónde está en la Biblia que tú aceptas a Jesucristo y no vas a recibir corrección? ¿Dónde está la Biblia que tú aceptas a Jesucristo y andas como oveja descarriada? No, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entrar por la puerta angosta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. Dice Hebreos capítulo 13, obedecer a vuestros pastores porque ellos son los que darán cuenta de vuestras almas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la iglesia no es un circo. La iglesia es un lugar que ha redimido el Señor para que los que entran por sus puertas se arrepientan, se conviertan, cambien radicalmente y vivan realmente un evangelio santo. Estamos llenos de conveniencia hoy en día. Personas que solo desean que su ego se infle y donde se les habla de su comportamiento, de su actitud, de su carácter, de su manera de ser.
y no cambian. Siguen en la misma tesitura, en la misma posición. Yo no voy a hacer caso a lo que el hombre me diga. Bueno, leímos ahí en Timoteo que juzgará a los vivos y a los muertos. Si usted piensa que Dios no lo va a juzgar, pues está creyendo un evangelio diferente. Está creyendo el evangelio que predican hoy en día, de tanta mundanalidad. ¿A usted que le gusta mirar tanto YouTube? Bueno, mire lo que predican hoy en día. La inmoralidad que hay en los altares. Voy a predicar en esta semana en la radio. ¿Quién era Jubal? Jubal es uno de los primeros músicos, pero tiene una maldición terrible, porque Jubal viene de la descendencia de Caín, y Caín está maldito. La luz y las tinieblas no se mezclan. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es luz. Y donde habita Jesucristo, no puede habitar Satanás. Por eso cuando Jesucristo pisó Gadara y aquel endemoniado viene y se arrodilla y se postra y dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Te pido que nos dejes salir y entrar en el hato de los cerdos. Y al instante aquel hombre que tenía 2000 demonios fueron sacados, sacudidos de su cuerpo, y fue liberado de la opresión que tenía. Hay gente que, aunque está bautizada, todavía tiene rasgos de estar dominada por algo que está oculto, que está escondido, que no lo deja alabar, que no lo deja servir, que no lo deja rendirse, que no ha dejado que Jesucristo haga la obra en su vida. La iglesia no es un circo, ni un lugar de entretenimiento. Hay gente que quiere traer a sus hijos a la iglesia para que se los entretengan. Hay personas que vienen a la iglesia. Sus hijos le dicen: yo no voy a la iglesia because the church is boring. Más aburrido va a ser el infierno. Hay personas que solamente están buscando su comodidad. Yo no voy a la iglesia porque es muy lejos. Yo no voy a la iglesia porque dura dos horas el culto. Yo no voy a la iglesia porque ese pastor grita mucho. Yo no voy a la iglesia porque ese pastor se está metiendo con mis pecados. Es mejor que me meta con tus pecados ahora que estás vivo, que cuando mueras Dios juzgue tus pecados. Es mejor que te diga la verdad ahora que estás vivo y tienes la oportunidad de arrepentirte, a morirte y no tener la oportunidad de ser salvo. Hay personas que quieren ser salvos, pero a su manera. El circo es un lugar de entretenimiento, y mi respeto para las personas que manejan esa profesión. Los trapecistas, los malabaristas, los payasos, los acróbatas, los osos, los elefantes, los tigres. Es un lugar de entretenimiento donde uno va con su familia a pasar un tiempo, a desestresarse, a mirar las payasadas, a mirar las bestias como son dominadas por el hombre y hacen cierto tipo de cosas. Pero ese es un lugar de entretenimiento. Pero la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar, es un refugio donde tú y yo venimos como pecadores a arrepentirnos al altar de la casa de Dios, a entregarle nuestro corazón a Jesucristo, a no ponerle a Jesucristo argumentos humanos. Yo sé que tengo que cambiar, pero nunca cambias. Sabes que tienes que controlar tu lengua, pero nunca la controlas. Sabes que tienes que dejar tu carácter, pero nunca lo dejas. Sabes que tienes que cambiar tu manera de pensar y de vivir, y no quieres, pero sí viene a la iglesia. Es como la piedra. Pero Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra.
Yo debo de entender en esta mañana que yo vengo a la iglesia a que mi vida sea cambiada, que mi vida sea transformada. Dígame usted, explíqueme usted si yo estoy equivocado en esta mañana. ¿Por qué uno tiene que batallar tanto con la gente diciéndole que cambie y 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 nunca cambia? Siguen haciendo lo mismo, siguen comportándose de la misma manera, con la misma rebelión, con la misma actitud, con una lengua que en vez de bendecir contamina, discrimina, señala, juzga, cuando Jesucristo no nos condenó, sino que Jesucristo vino para salvarnos. Pero se disfrazan en una manera de piedad. Y están como santos que no matan una mosca, pero matan elefantes. No han matado a nadie con un cuchillo o con un revólver, pero con la lengua. Con la lengua. Han suicidado una cantidad de gente, ministerios y personas. ¿De qué me sirve venir a la iglesia si no voy a cambiar? Dígame usted, ¿de qué me sirve si vengo a la iglesia y no cambio? ¿Para qué estoy en la iglesia? Para hacer piedra de tropiezo, para hacerle carga al pastor, para criticar a mis hermanos que están haciendo las cosas quizá no de la manera que a ti te agrada, pero lo están haciendo, juzgando a la gente sin fundamento ninguno. ¿Sabe qué hace eso? Un corazón que no ha sido transformado. Un corazón que no entiende el perdón de Dios. Un corazón que solamente viene a la iglesia a ver qué le dan. ¿Qué le dan? ¿Sabe por qué hice participar a los niños? Porque yo sé que a ellos les gusta esto. ¿Sabe por qué les regalé una nariz a cada uno de ellos? Porque ellos son niños. Y aunque eso es muy insignificante, para ellos va a tener mucho valor. Muchos de nosotros no valoramos el mensaje del pastor, ni valoramos la iglesia. Estoy seguro que si yo le pregunto lo que prediqué la semana pasada, usted ni se acuerda. Y estoy seguro que si hiciera una evaluación de todos los mensajes que llevo predicado desde enero hasta el día de hoy, a ver si ha aplicado algo de lo que se le ha dicho. Solamente queremos que nos prediquen a la carne, hacernos sentir bien, donde no se metan conmigo, ni mi desobediencia, ni mi iniquidad, ni mi pecado. Pero cuando hablamos de la iglesia, eso es algo muy diferente. Han convertido la iglesia en entretenimiento, donde la gente ha perdido el temor por las cosas de Dios, donde la gente se sube al altar sin reverencia ninguna, porque tienen talento, porque tienen habilidad, porque saben hablar. Donde la gente ha perdido la sinceridad con Dios. Tienen la sinceridad para reclamarle a uno, pero no tienen la sinceridad con Dios. ¿De qué me sirve eso a mí? ¿De qué me sirve decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a decir sus verdades. Ah, sí, ok. ¿Y por qué no dejas tú que Dios te diga tus verdades? Porque en la iglesia estamos llenos de gente que le gusta decir verdades. Yo le voy a decir las verdades y le voy a poner los puntos sobre la silla. Bueno, Jesucristo te va a poner las manos sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu mente, para que tu vida cambie. Oh, si va a alabar al Señor, alábele. Y resulta que ese payaso salió predicador. El carácter especial de la palabra, Dios hace que su proclamar no sea un pregonero común, sino un embajador de Jesús. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El 21 dice que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios con Él. El ser humano renovado actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas, con finalidades nuevas y con compañía nueva. El creyente es creado de nuevo, su corazón no es solo enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque el mismo como ser humano sigue siendo el mismo en el cuerpo, su carácter y su conducta cambia. Estas palabras deben significar más que una forma superficial de vida cristiana. El ser humano que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. La gente ha perdido el amor por las cosas de Dios. Y después se preguntan cómo el mundo está y que la pandemia acabe y que la guerra no se desate. La gente ha perdido el respeto y la reverencia por las cosas de Dios. No, pastor, mucho culto, mucho servicio. Yo no necesito venir a la iglesia. Sí, hay algunos que han dejado de venir de la iglesia y ya tienen un pie afuera y un pie adentro. Hay muchos que ya se han descuidado espiritualmente y están más afuera que adentro. Hay muchos que ni siquiera aguantan un chicle en la ropa, porque desean que se les hable, no del infierno, no del pecado, no de obediencia. No, yo quiero que me hable. ¿Quién le dijo a usted que Jesucristo era un hippie? Paz y amor, dicen algunos. Jesucristo es amor, Jesucristo es paz, pero también es fuego consumidor. Jesucristo también es santo. Jesucristo fue reverente, se sujetó, fue obediente hasta la muerte. Cuando hablamos de obediencia, ese es un tema difícil de abordar. Es difícil decirle a la gente face to face: ¿sabes qué, hermano? No me gusta lo que estás haciendo. ¿Sabes qué, hermana? No me gusta tu actitud, no me gusta tu comportamiento, no me gusta la manera que estás actuando y cómo te estás comportando. Pero si hablas de esa manera, lo primero que hace la gente es agarrar su Biblia y aquí no hay amor, dice la gente. En esta iglesia no hay amor porque me reprenden el pecado que cargo. Es preferible que nuestro pecado sea reprendido y nuestro pecado sea exhortado y aún hasta exhibido. Pero si me arrepiento, Dios tiene misericordia, me restaura y me perdona. Aleluya. Abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 11. El tiempo pasa considerablemente. Estos zapatos se llevan todo por delante. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? ¿Y qué más? Léalo usted, por favor. ¿Y qué más? 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 ¿Qué más? ¿Qué más hasta el 11? Así que estos no son cuentos míos. Conociendo esto, que en la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina significa que cuando se predica el evangelio, ni se le agrega ni se le quita. Que cuando se predica el evangelio, así como es de puro, de la misma manera hay que darlo. Sin acomodar las cosas como la gente desea que se le acomode la palabra. Tenemos gente dentro de las iglesias viviendo en pecado, fornicando, y están los más panchos, como si nada pasara. Gente que no perdona, que carga rencor en su corazón, que carga resentimiento, que carga amargura de espíritu. Gente cristiana que dice: el que me la hace, me la paga. Ese no es el evangelio de Jesucristo, hermano. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, déjenme darle algunos datos. ¿Qué es transgresor? Transgresor significa pecado. Y lo utiliza varias palabras que se traducen. Entre ellas están los términos o etá. Atá, que significa pecado. Pecador, que tiene el sentido de fallar de algo que no logra su meta. Desobediente, la misma palabra, usted sabe lo que significa ser desobediente. Hermano, de nada me sirve ser un cristiano desobediente. Me estoy engañando a mí mismo. Porque digo ser algo que no me sujeto. Ser cristiano significa ser un seguidor de Jesucristo. Ahora, si no fuera necesaria la iglesia y el pastorado, entonces Jesús no lo hubiera establecido. Si Jesús no fuera importante, la iglesia no la hubiera establecido. Si Jesús no hubiera elegido a los apóstoles, no los hubiera nombrado. Si Jesús no hubiera, a través de los apóstoles, nombrar a los pastores, no estaría. Pero es algo que se necesita. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes trabajar, estudiar, comprar y vender, pero tú no te puedes pastorear solo. Porque te pierdes. Porque no sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Porque para lo que a ti te parece que no es pecado, Dios lo condena. Para lo que el camino derecho que tú piensas que es, Dios dice, ese no es el camino. Entonces para eso está la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo me voy a sentir bien, sino que voy a sentir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios me va a incomodar. ¿Saben por qué muchos no se gozan en la iglesia? Porque están cargando cosas de su pasado. Porque hay pecados ocultos, desobediencia oculta, irreverencia oculta, transgresión oculta. Entonces no hay libertad en el espíritu. Pero cuando una persona ha sido regenerada totalmente, entonces cuando entra por las puertas de la iglesia, como dice el salmista, entraré por sus puertas con acción de gracia, bendeciré y alabaré y exaltaré su santo y divino nombre. Entonces cuando una persona está libre, puede danzar, puede alabar, puede glorificar a Dios, puede recibir el Espíritu Santo. Pero cuando tienes ataduras, cuando tienes transgresión, cuando tienes desobediencia, cuando tienes impiedad, ¿qué significa eso? Bueno, significa ausencia de piedad, actitud contraria a ella, a los hechos que resultan de esa actitud distinta, palabras hebreas que se traducen como impiedad, y una de ellas es el vocablo ra, que significa maldad o lo malo según el contexto. Hay personas que viven en un estado de impiedad y de impío, pero la gente los observa y dice, bueno, él no es cristiano, ella no es cristiana, y deja mucho que desear.
Ahora bien, déjeme darle una traducción aquí. Mire lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo acabado y lo ha hondado en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Irreverentes, contrario a la reverencia y respeto, profano que no es sagrado y que carece de conocimiento como tal. Libertino, muy dado a cosas del mundo, inmodesto, deshonesto en todo, parricida, que mata a un pariente próximo, especialmente al padre o a la madre, matricida, persona que mata a su madre. Fornicación, el término sanaj envolvía la idea de deslealtad, promiscuidad, aplicándose de manera especial a la práctica de la idolatría. Así Dios dice que Jerusalén se prostituyó con mucha fornicación, refiriéndose a los ídolos. Eso está en Ezequiel 16:15 y le pide que se arrepienta. Eso está en Jeremías 3:1 y 2. No hay duda que el hecho de la fornicación generalmente acompañaba los cultos de la idolatría, pero también contribuyó a esta asociación de ideas. La palabra griega porneia tiene un sentido muy amplio y denota cualquier clase de inmoralidad sexual. Y hoy en día es lo que la gente desea, buscar lugares donde no se metan con sus pecados, dejar sus pecados quietos, que nadie se meta con ellos. Entonces tenemos iglesias que no solamente se han convertido en un circo, sino que son inmorales. Hablar de infierno es ofensivo, hablar de pecado es ofensivo, hablar de homosexualidad es ofensivo, hablar de lesbianismo es ofensivo, hablar de droga es ofensivo, hablar de que estás viviendo en fornicación es ofensivo, hablar que eres un desobediente es ofensivo, y entonces hoy todo es ofensivo. Entonces cambiaron el mensaje. Y ahora tenemos que hablarle a las personas a su ego, a su carne. Eres un campeón, aunque eres un ratón. Eres un campeón. Vas a conquistar como un león. ¿Usted sabía que el león no es el que caza? El que caza es la leona. El león lo que hace es comer. Y lo que tenemos son personas que consumen mensajes, pero que no cambian. Personas que quieren escuchar predicaciones que alimenten su ego, pero no que reprendan su pecado. Hoy en día, por eso los altares están vacíos. Porque la gente escucha el mensaje como si estuviera en el cine mirando una película. ¿Cómo estuvo el mensaje? Estuvo más o menos. ¿Qué tal predicó? Estuvo bueno, pero ves que su vida no cambia. Por eso yo no creo mucho en el salto y en el brinco. Porque hay gente que salta y que brinca, pero su vida no cambia. Y que hablan en lenguas también y su vida no cambia. El salto, el brinco y el hablar en lengua tiene que traer una transformación en mi vida. Ok, salto y brinco porque siento gozo, gloria a Dios. Hablo en lenguas porque el Espíritu Santo me ha visitado, pero mis hechos van a demostrar que cambié. Lo voy a ver. Hay personas que hablan en lengua, pero hablan también de su prójimo. What are you talking about? ¿De qué estamos hablando aquí? Hay personas que les gusta dar consejo, pero no reciben el consejo. Hermano, yo le aconsejo que busque a Dios.
Y el hermano Eduardo dice, sí, yo tengo que buscar de Dios. Sí, yo tengo que buscar de Dios. Y entonces yo me paro atrás del hermano Eduardo, como si no me viera, ¿verdad? Y ahí está el hermano invisible, y yo le digo, y tú también tienes que buscar más que él todavía. Porque hay gente que dice que hay que buscar a Dios, y todos tenemos que buscar a Dios, pero aquel que da el consejo tiene que buscar a Dios. Hay mucha gente que cuando se para acá arriba, hermano, tenemos que orar. Mira, no te pares aquí a decir que tienes que orar si yo no te miro aquí en 3 semanas. Please. 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 Porque la gente recibe lo que practicamos. Yo sé que a usted quizás no le gusta mi manera de predicar. No me lo ha dicho cara a cara, pero lo ha dicho por los pasillos, en el corredor, por teléfono. Oye, el pastor Héctor es muy duro. Yo no soy duro. Pregúntale a mi esposa, yo tengo un corazón de pollo. Yo soy recto, que es diferente. Recto. Soy honesto. Honesto, que es diferente. Mi esposa en estos días, ahora no vaya usted a reclamar porque se encontró $10 en el parking. Me dice, ¿qué hago? Vaya y póngalo en el alfolí. Pero si lo encontré en el parking, pero a alguien se le cayó. Entonces, el que lo perdió, pero queda en la iglesia como una ofrenda. Si no puedes ser fiel en lo poco, jamás Dios te va a poner en algo más grande. Porque para ponerte en algo grande, tienes que ser fiel en lo poco. Por eso muchos económicamente no pueden ser bendecidos. No porque Dios no tenga la capacidad de dar, sino porque no tengo la capacidad de desprenderme primero. Y usted sabe lo que estoy hablando. Hay gente que no está de acuerdo con diezmar y ofrendar. O si da, lo que dan son limosnas. Limosna. Y Jesús no recibe limosna. Jesús recibe ofrendas y diezmos. Y por eso a veces la persona económicamente jamás despegará. Porque para ser bendecido económicamente yo tengo que desprenderme de lo que Dios me está dando. Y cuando Dios me pone algo, lo tengo que hacer deliberadamente. Porque tiene algo mejor para darme. Hay personas que quieren espiritualmente crecer, pero no quieren pagar el precio de la oración. Muchos de ustedes, yo les mandé un mensaje a todos los que son líderes. Les mandé un mensaje, no sé si lo leyeron, pero fue un mensaje intencional, con 3 textos de la Biblia, o 4, donde habla claramente de oración y de ayuno. Si yo quiero crecer espiritualmente, voy a tener que pagar el precio que Dios quiere. Si no, pues seguirá tu vida así, comportándote así. Hay gente, hay personas que me dicen yo tengo 20 años de estar en el evangelio, yo tengo 10 años de estar en la iglesia, pero no cambia. Sigue igual, actuando igual, comportándose igual, desobedeciendo igual, y siendo irreverente igual, siendo deshonesto igual, no cambia. Si yo voy a estar en la iglesia es porque Dios me trajo para perdonarme, restaurarme, sanarme, limpiarme, bendecirme, llenarme y hacer que mi vida tenga utilidad en el reino de Dios. Hay personas que solamente vienen a consumir a la iglesia, a consumir mensajes. Tenemos cristianos que consumen mensajes. Ahí tenemos que a Will Smith renunció a la academia, porque claro, lo que hizo, ¿no? Y unos están a favor y otros están en contra, ¿verdad? A ver, hermano Eduardo, venga. Y entonces él iba a recibir el premio, ¿verdad? Ahí, póngase ahí. Y entonces él iba a recibir el premio y como el humorista vive del humor. Y a veces hay tipo de bromas que son pesadas. Si a ti no te gusta que te hagan bromas, tampoco hagas bromas, ¿eh?
ni andes poniendo sobrenombres. Porque si tú hablas mal de alguien, eso es como una rueda, te va a caer. Te va a caer. Y entonces el humorista, claro, hace un chiste sobre su esposa. No fue tan directo, pero se dejó entrever que era sobre su esposa porque sufre de una enfermedad. Y cuando el humorista hace el chiste, pues este hombre se levanta, ¿verdad? Y viene y todo, y como camina él, ¿no? Porque camina medio así, ¿no? Él camina medio así. A ver, camina así. Así camina él. Y entonces cuando... Ahí va. ¡Pah! Y muchos cuando vienen a la iglesia, Dios les da una bofetada. Pero espiritual. Tiene que haber un cambio en mi vida. Radical. No circunstancial. No momentáneo. No agarrar las cosas como la nariz. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No, hermano, el Evangelio es completo. Son los 66 libros de la Biblia. Y muchos pasajes me van a confrontar, me van a reprender, me van a exhortar. Y otros también me van a bendecir, me van a sanar y me van a liberar. Pero es completo. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, hay algunos que aprenden, pero aprenden mal. Yo no sé si en su país se daba, pero usualmente cuando uno empieza la escuela en nuestros países de Sudamérica o Centroamérica, entra más o menos a los 6 años. Yo como cumplo a mitad de año, entré a los 7, creo. Ya un poquito viejo. Pero en las escuelas nuestras, si el alumno puede repetir 1 año, 2 no. Imagínate, con 9 años en primero, ya eres abuelo ahí. Te pasan, aunque no sepas, te pasan. Te pasan en la escuela, te pasan. Porque imagínate, ya cuando tienes 12 años o vas a cumplir 13, ya vas a entrar al high school. Pero imagínate que con 15 años todavía estás en la escuela. O con 9 años estás en primero. No, es que es muy duro. No es que sea duro. Me dijo una vez cuando estaba, creo, ya no sé si estaba en high school o ya estaba terminando 6º grado, y mi maestra de matemática me dice, pero Martínez, ¿por qué le cuesta tanto? No, maestra, le digo, lo que pasa es que la matemática es muy difícil. No es difícil. Lo que pasa es que usted no estudia, por eso se le es difícil. Estudia y va a ver que aprende. ¡Tin! En el clavo. No es que sea difícil estudiar, sino que hay que estudiar. No es que sea difícil ser cristiano. No es difícil. Simplemente que debo dejar que la palabra me doblegue, que la palabra trabaje, que el Espíritu Santo reine, que yo entienda que mi condición humana es muy diferente a Dios,
que Dios es santo y yo soy pecador, que yo soy el dueño de la Biblia, pero no el dueño de la palabra. Yo soy el dueño de mis acciones, pero no decido dónde voy a estar en la eternidad. Las acciones que yo tome terrenalmente son las que me van a conducir al cielo o al infierno. Tenemos una cantidad de gente en las iglesias que están mal convertidas, mal arrepentidas y que no están siendo verdaderamente honestas con Dios. Y así quieren llegar al cielo. Ay, no, me voy a ir a una iglesia donde no me hablen de nada de eso. Claro, te vas a la iglesia de los payasos, de los entertainment show, de aquellos que hacen una cantidad de actividades para que la gente se sienta cómoda. Y termina el culto y ellos salen muy contentos, pero mira sus vidas y da lástima. Sus hogares, sus matrimonios, su conducta, su comportamiento. Una vez estaba haciéndole un trabajo a un bautista y como la boca nuestra tiene que estar llena de alabanza y de Dios, no de fútbol y de mundial y de béisbol y de trabajo, no, de Dios. Una palabra del mundo y 10 de Dios. 5 palabras del mundo y 20 de Dios. Entonces yo le estaba haciendo un trabajo. Y de repente sale Dios. Héctor, ¿tú eres cristiano? Sí, deja todo ahí. Ven a la cocina. Y abre la Biblia y prende un cigarro y se sirve una copa de vino. Y yo estaba recién convertido. ¿Y este qué está haciendo? Y abrió la Biblia y empezó, y yo lo escuchaba por respeto, digo, así es la iglesia hoy en día. La sana doctrina reprende el pecado. La sana doctrina amonesta el pecado. La sana doctrina te va a enseñar a orar, a ayunar, a vigilar, a congregarte, a obedecer a tu pastor. Ya le dije que yo le voy a enseñar a usted porque no saben, hermano. Hay muchos que no saben cómo honrar a un ministro. No saben honrar a un ministro. No saben cuándo es su cumpleaños, el cumpleaños de su esposa, lo que necesitan. No saben honrar al ministro. Y el ministro se honra. Porque el ministro es el hombre que Dios colocó en tu vida para guiarte. Quizá hoy no lo entiendas, pero el día que te mueras y estés enfrente de Jesucristo, Él te va a recordar todo lo que tu pastor te dijo. Y si obedeciste, verás la salvación de tu alma. Verás la salvación de tu alma. Esto de ser cristiano a mi manera, pues a mi manera hay una canción por ahí. Pero esto no es a mi manera. Esto es a la manera de Jesucristo. Amén. Amén. Si andas chueco, enderézate. Si andas torcido, enderézate. Si tienes problemas con la obediencia, obedece. Si eres irreverente, sé reverente. Sométete, hombre o mujer, porque tenemos una cantidad de gente en la iglesia que no se somete ni a Dios ni a nadie. Esa es la verdad. Personas que, mire, yo ya estoy muy viejo para comerme el cuento de que yo obedezco a Dios. Ah, sí, obedeces a Dios como quieres. ¿Dónde está la Biblia? Muéstrame el texto. Esto no es de que yo obedezco a Dios y vivo como quiero, no. Obedezco a Dios y esa obediencia a Dios me va a llevar a ser un ejemplo con los que me ven. Y me voy a someter a Dios. Y Dios te hace someter a través del hombre. Y eso es lo que no nos gusta. Por eso cuando venimos a la iglesia nos sentimos confrontados con el predicador. Porque el predicador es un hombre igual que yo. Y entonces cuando el predicador te está hablando de pecado, de obediencia, de ayuno, de oración o de lo que sea. No, este es un hombre igual que yo. Pero lo que no estás mirando es lo que hizo Dios en la vida de ese hombre. Cómo Dios transformó a ese hombre.
cómo Dios cambió a ese hombre. Me quedan 5 minutos, 10 minutos. ¿Sabe por qué yo predico como predico? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo sé qué tipo de persona era yo. Una persona muy mala. Pero Dios me cambió. Me transformó. Me limpió. Me llenó con su Espíritu Santo. Y si siendo un impío me gustaba decir verdad, ahora imagínense que estamos en la verdad. Y hoy en día la gente no quiere escuchar la verdad. Lo que quiere oír es pura mentira. Donde quieren ir a la iglesia y no quieren que se les diga absolutamente nada. No, pastor, no se meta en mi vida privada, ¿sí? Aquellos que detrás de la puerta hacen cositas. Que en el carro hacen cositas. Que hablan por teléfono, que, ay, Dios mío, prefiero caer en la lengua de un Dios vivo. Hay algunos que con la lengua son criminales. Criminales para hablar. No tienen piedad. Fíjate. Ay, sí. Y hasta le ponen drama. Sí, fíjate que yo sabía, yo la olía, yo sabía. Y hasta como que le miro las caras. Uy, sí. Ay, ¿viste la hermana Blanca? Ay, sí, esa hermana no la soporto. Y el esposo igual, no lo soporto. ¿Y entonces para qué vas a la iglesia? Ay, sí, los músicos. Ese hermano Eduardo, qué feo que canta. Pues si no canta para ti, canta para Dios. Ay, ¿viste el talento el domingo? No, si yo hasta hago mejor el arroz. Pero cuando se te llama, no contestas. Ay, yo no necesito tanta santidad. Santidad no, es que... Pero dice la Biblia que la santidad conviene en mi casa. Eso dice la Biblia. Yo no necesito. Sí, ¿viste lo que dijo? Ay, que el que no va a orar, que tiene que orar. Si los que oramos, 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 no, de frente para acá. Si los que oramos, a veces nos torcemos. No. Si los que oramos, a veces nos torcemos. ¿Qué tiene que decir? Amén. ¿Que sí? ¿Que sí? Ahí está. Gracias. Gracias. Yo no vengo a echarle cuento aquí. Si los que oramos a veces nos torcemos, porque tenemos actitudes y comportamientos inapropiados con nuestra familia, con nuestros hijos. Y eso que hay oración, entonces ¿cómo será el que no ora? ¿Cómo será el que no ayuna, el que no busca? Ay, sí, pero fíjate que él se cree muy santo. Ay, que yo no me voy a vestir como me dicen. Ni voy a ir a todos los cultos porque yo estoy ocupada, hermana. Fíjate, hermana, yo estoy ocupada. ¿Qué dices tú, chamo? Y el chamo, sí, no, eso es mucho que tanto culto y culto y culto y puro culto y culto y culto. Y cuando estabas en el mundo era puro baile y trago y baile y trago. ¿Y cómo estabas? ¿Cómo llegaste a la iglesia?
¿Cómo llegaste a la iglesia? Llegaste con un matrimonio arruinado, con deudas hasta la cabeza, con enfermedades que no te la quitaba la medicina, pero la gracia, la misericordia, la palabra, el poder, el Espíritu Santo hizo un cambio, hizo una transformación. Entonces sí, vale la pena venir a la iglesia, vale la pena santificarse, vale la pena glorificar el nombre de Jesucristo, vale la pena evangelizar, vale la pena cantar, vale la pena servir, vale la pena adorar, vale la pena, aunque me digan lo que me diga, vale la pena. Así como está, póngase de pie. Ya el payaso va a entregar la actuación. Pero recuérdese que la iglesia no es un circo. Que Pablo le dice a Timoteo y lo insta a predicar la sana doctrina. Yo me vestí de payaso, pero no soy ningún payaso. Y mientras Dios me preste vida y salud, voy a seguir predicando la sana doctrina. Amén. Así que de uno en la iglesia. Aleluya. Iglesias comunes y corrientes y llenas de pecado hay un montón, y en Houston también los hay. Pero la sana doctrina no cualquiera la predica. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la sana doctrina nos hace sentir incómodos. No nos gusta. Mire, hermano, déjeme hablarle del corazón. Cuando yo llegué a la iglesia, igual que usted, sin conocer nada, un hombre rebelde completamente, con el cabello largo hasta por los hombros, y en 5 cultos, sin que el pastor me dijera nada, fui y me hice cortar el cabello. Un hombre que abrazó el evangelio y abrazó la doctrina. Esto que dice la Biblia, hermano, es la verdad. Pero si usted no lo quiere practicar, yo no lo voy a obligar, ni la iglesia. Pero usted va a darle cuentas a Dios un día. Porque allá arriba no se predica otro evangelio, se predica el mismo evangelio. Es la misma palabra. Que Dios en su misericordia nos está llamando al arrepentimiento y al cambio. Hermano, yo no debería de batallar con muchos de ustedes que batallo, que tienen años de estar en la iglesia y siguen dando problemas de conducta, de carácter, de comportamiento, de actitud. ¿Por qué? Y yo cuando los escucho, ay, que a mí Dios me transformó. Bueno, que el hermano te crea yo. ¿Sabe cómo yo le creo a una persona que Dios lo transformó? En su actitud, en su comportamiento. En gente que realmente ama al Señor y ama a su prójimo. En gente que realmente está dispuesta a hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso a veces la iglesia, tiene razón mucha gente, tiene razón la gente cuando dice a veces, la iglesia está llena de hipócritas. Tiene razón. Porque el hipócrita es falso. El hipócrita te muestra una cara pero tiene otra. Pero el que es derecho, el que es santo, siempre va a ser igual, arriba y abajo. Siempre te va a demostrar el carácter de Cristo. Hermano, maduremos y no agarremos el evangelio como un circo, sino como la palabra de salvación y de vida eterna. Amén. Escudriñese en la oración, escudriñese en el ayuno y pregúntele, Señor, ¿qué está mal en mí? Cámbialo. Y entonces ahí viene el pastor con un mensaje, ahí está, ahí te dijo ya te lo dijo. Y dijo, ya termino. Había un hombre orando y dice, Señor, háblame, háblame. Y entonces sale una mano del cielo con una Biblia y dice, toma. ¿Usted quiere que Dios le hable? Escudriñe. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo lo visite? Arrodíllese.
Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo lo visita. Levante sus manos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice cada hermano, cada hermana, cada amigo que está aquí. Aquellos que van a mirar, Señor Jesucristo, derrama tu gracia, derrama tu poder, Señor. Visita con tu Espíritu Santo y llena a tus hijos, Señor, con tu palabra y tu Santo Espíritu. Y ahora, Señor, despídenos en paz.